Has sintonizado El Gato Narrador, historias dramáticas para humanos. Hoy leeremos. Mi prima me rogó que le donara un riñón para poder ser madre, y ahora está embarazada de mi ex prometido. No sé muy bien cómo empezar esto. Supongo que nadie está preparado para contar la historia de cómo su vida se convirtió en el guión de la peor telenovela imaginable. Pero aquí estoy. Me llamo Laura, y hasta hace poco pensaba que tenía una vida buena, normal. Tenía un trabajo que me gustaba, una familia unida, y a Marcos, el hombre con el que iba a casarme. Y tenía a Valeria, mi prima, mi hermana del alma, la persona con la que compartí todos mis secretos desde que éramos niñas. Hoy no tengo a ninguno de ellos, y todo empezó con un acto de amor. Mi acto de amor. El carraspeo de mi tío me sacó de mis pensamientos, devolviéndome a la sala de su casa, atestada de familiares sonrientes y ajenos a la tormenta que se gestaba en mi interior. El aire olía a pastel y a una felicidad que me resultaba asfixiante. Valeria, mi prima, se puso de pie. Su vestido de maternidad acentuaba una barriga prominente y su rostro resplandecía de una manera casi insultante. A su lado, tomando su mano, estaba Marcos, mi Marcos. O el que fue mi Marcos hasta hace exactamente 4 meses y 12 días. Con una sonrisa que ensayó para que pareciera modesta, Valeria tomó la mano de Marcos y la levantó como si fuera un trofeo. «Familia», dijo, su voz rebosante de una alegría empalagosa. «Marcos y yo tenemos una noticia maravillosa que compartir. Vamos a tener un bebé». Los aplausos y las felicitaciones estallaron a mi alrededor. Un ruido sordo y lejano que no lograba atravesar el zumbido en mis oídos. Sentí cómo los músculos de mi cara se tensaban en una sonrisa que debía parecer una mueca de dolor. Mis ojos se encontraron con los de Marcos por una fracción de segundo. Vi culpa, sí, pero también una resolución que me heló la sangre. Él apartó la vista primero, siempre lo hacía. En ese instante, mi sonrisa forzada se quebró. Una microexpresión, un temblor imperceptible para el resto, pero para mí fue el sonido de mi mundo rompiéndose en 1000 pedazos. De nuevo, los días que siguieron a ese anuncio fueron un borrón de insomnio y confusión. Me encerré en mi apartamento, ignorando las llamadas y los mensajes. La gente te dice que el tiempo lo cura todo, pero no te dicen qué hacer con las horas vacías mientras esperas esa cura milagrosa. Revivía cada momento una y otra vez. La llamada de Valeria, llorando, contándome que sus riñones estaban fallando y que la diálisis no era suficiente. Su voz rota al decirme que su mayor sueño, ser madre, se desvanecía con cada día que pasaba. Y mi decisión, instantánea, sin dudas: te daré uno de los míos. Prima, serás madre, te lo prometo. Y cumplí. Pasé por las pruebas, las cirugías, el doloroso postoperatorio. Marcos estuvo a mi lado, sosteniendo mi mano, diciéndome que era la mujer más generosa del mundo. 2 meses después de la operación, cuando yo todavía sentía el tirón de la cicatriz con cada movimiento, me dejó, sin explicaciones, solo con un «no eres tú, soy yo» y una maleta hecha. Y ahora Valeria, sana gracias a mi riñón, iba a tener un hijo con él. Las piezas no encajaban, o encajaban de una forma tan monstruosa que mi mente se negaba a aceptarlo. Una noche, incapaz de dormir, recordé algo. Un viejo laptop que Valeria me había dejado hacía más de 1 año porque iba demasiado lento. Llevaba acumulando polvo en mi armario desde entonces. Movida por un impulso que no entendía, lo saqué, lo conecté y esperé a que el viejo sistema operativo arrancara. La pantalla de inicio de sesión me pidió una contraseña. Probé su cumpleaños, el nombre de su perro, el de sus padres. Nada. Frustrada, estaba a punto de rendirme cuando una idea vil y retorcida se deslizó en mi mente. Con los dedos temblorosos, tecleé «Marcos, mi vida, 21». Acceso concedido. Sentí una oleada de náuseas. Empecé a rebuscar en sus archivos, sin saber qué buscaba. Documentos, fotos, nada. Entonces abrí su correo. La bandeja de entrada estaba llena de spam, pero la carpeta de borradores tenía un solo correo sin enviar. La fecha me dejó sin aliento, 2 semanas antes de que me pidiera el riñón. Iba dirigido a una prestigiosa clínica de fertilidad. Mi corazón martilleaba contra mis costillas mientras leía. «Estimados doctores», decía, «les escribo para consultar sobre sus programas. Actualmente tengo una condición renal que me impide llevar a cabo un embarazo de forma segura.
pero estoy en proceso de recibir un trasplante de un familiar en los próximos meses. Quisiera saber cuáles son las tasas de éxito y los plazos para iniciar un tratamiento una vez que mi problema renal se solucione con el próximo trasplante. El mundo se detuvo. Cada palabra era un martillazo en mi cabeza. Un familiar, una vez que mi problema se solucione. Releí la frase 1, 2, 10 veces. No era una traición pasional, un error, un desliz. Había sido un plan, un frío y calculado plan. Yo no fui su salvadora, fui su ganado. Mi cuerpo, mi amor, mi sacrificio no fueron más que un recurso que ella cosechó para construir la vida que me había robado. La tristeza que me había consumido se evaporó y en su lugar sentí cómo nacía algo nuevo, algo gélido, afilado y terriblemente lúcido. No quería llorar, quería justicia. Y fue en ese preciso instante, con el zumbido del viejo laptop como única compañía, que mi historia realmente comenzó. Créanme, si quieren saber hasta dónde es capaz de llegar una mujer con el corazón roto y una sed de justicia, suscríbanse y no se muevan de su asiento. Me quedé sentada en el suelo de mi sala, con la luz azul de la pantalla iluminando mi rostro, completamente paralizada por el shock. El correo seguía abierto, sus palabras quemándome la retina. Era la prueba de una premeditación tan cruel que apenas podía procesarla. El ruido del mundo se desvaneció y solo quedaba yo y esa verdad monstruosa. Justo entonces, mi teléfono vibró sobre la mesa de café, sacándome de mi trance. Era mi madre. Dudé un segundo antes de contestar. «Hija, ¿cómo estás?» Su voz sonaba cautelosa. «Estoy», fue todo lo que pude decir. «Escucha, Laura. Sé que esto es difícil, pero Valeria está muy sensible por el embarazo. Me llamó preocupada porque no le contestas. Tienes que ser la adulta aquí, llamarla y felicitarla. Por el bien de la familia, por el bien de ese bebé que no tiene la culpa de nada». Cada palabra fue como echarle gasolina al fuego que acababa de nacer en mi interior. El bien de la familia. Mi familia, que me pedía tragarme la traición más grande de mi vida y sonreír. «No sabes nada de lo que pasó», respondí con una voz fría, una voz que no reconocía como mía, y colgué. Fue mi primer acto de guerra. Cortar la comunicación con el bando que, sin saberlo, defendía al enemigo. Los días siguientes me dediqué a buscar, a atar cabos. Me sumergí en viejas fotos digitales buscando una verdad que se me había escapado. Mi mente, ahora afilada por la ira, veía las cosas de otra manera. Ya no veía sonrisas, veía conspiraciones. Me detuve en una foto de un viaje a la playa que hicimos todos juntos 6 meses antes de que Valeria enfermara. Ella y Marcos estaban de pie, un poco apartados del grupo. Él le decía algo al oído y ella se reía, echando la cabeza hacia atrás. En ese momento me pareció un gesto inocente. Ahora veía la intimidad, la complicidad. Recordé vagamente cómo durante ese viaje Valeria no paraba de hablar de un amigo misterioso que la estaba aconsejando sobre unas inversiones. Un amigo brillante, decía. Un amigo que resultó ser Marcos. La náusea volvió. Su relación no era nueva, era antigua. Y yo había entrado en la ecuación solo como una pieza de su macabro juego. Me sentía abrumada. La conspiración era más grande, más profunda de lo que había imaginado. Por un momento la duda me asaltó. ¿Cómo podía yo, sola, enfrentarme a ellos, a mi propia familia? Me sentía pequeña, insignificante. Justo en ese pozo de desesperación llegó el correo. Un sobrecolor crema con mi nombre escrito en una caligrafía elegante. Era la invitación para el baby shower de Valeria. Dentro, una nota personal. Significaría todo para mí que estuvieras allí, prima. Eres la razón por la que este sueño es posible. Con todo mi amor, V. La hipocresía era tan descarada, tan audaz, que me dejó sin aire. El cinismo de sus palabras fue el empujón que necesitaba. La duda se evaporó. La tristeza se convirtió en una determinación de acero. Sostuve la invitación con fuerza, el cartón arrugándose bajo la presión de mis dedos. «Oh, estaré allí», susurré a la habitación vacía. En ese momento, su fiesta dejó de ser una celebración. Se convirtió en mi campo de batalla. Sabía que el correo electrónico era una bomba, pero necesitaba más. Necesitaba algo que nadie pudiera negar, algo que los destruyera sin dejar lugar a dudas. Necesitaba una confesión, y sabía exactamente quién me la daría. Marcos. Su debilidad siempre había sido su culpa.
Fingiendo una madurez que no sentía, le escribí un mensaje. Marcos, creo que necesitamos hablar para cerrar este ciclo. Por mi paz mental. Un café, sin dramas, lo prometo. Aceptó casi al instante, probablemente aliviado. Nos vimos en una cafetería ruidosa, el lugar perfecto para que una conversación intensa pasara desapercibida. Antes de que él llegara, activé la grabadora de audio de mi teléfono y lo dejé sobre la mesa, boca abajo. Cuando llegó, se sentó y no pudo sostenerme la mirada. Gracias por venir, empecé. Mi voz sorprendentemente calmada. Laura, yo, balbuceó. No, déjame hablar, lo interrumpí. Solo quiero entender, ¿cuándo empezó? ¿Antes o después de la operación? Se removió en su asiento. Incómodo. Es complicado. Marcos, te di 1 año de mi vida, mi confianza y casi te doy mi futuro. Me debes más que Es complicado. Presioné, manteniendo mi voz baja pero firme. Ella te lo pidió, ¿verdad? Te pidió que me convencieras de lo importante que era para ella ser madre. Él asintió, miserable. No sabía qué hacer. Ella puede ser muy convincente. Fue idea de Valeria desde el principio, te lo juro. Yo solo. Fui débil, Laura. No supe cómo salir de eso. Bingo. Mi corazón no sintió ni una pizca de lástima, solo el frío placer de la victoria. Había admitido la premeditación, tenía su confesión. De vuelta en mi auto, con el motor apagado, escuché la grabación. Su voz, temblorosa y llena de autocompasión, era música para mis oídos. Era la segunda pieza de mi arsenal, pero mientras escuchaba, me di cuenta de algo. Él podía decir que fue idea de Valeria, pero ella podía negarlo, acusarlo de mentir para salvarse. Necesitaba vincularlos, necesitaba la voz de ella. Volví al viejo laptop. Esta vez no busqué en los correos, sino en el historial de chats de una vieja aplicación de mensajería que ya nadie usaba. Y allí estaba, un tesoro de maldad. Conversaciones que se extendían por meses. Leí cómo Valeria le daba a Marcos instrucciones precisas. Dile que es tu sueño también, tener hijos con ella, que una familia sana es lo más importante. Recuérdale cuánto la quiero, que haría cualquier cosa por ella. Sin duda, llora. A ti nunca te niega nada cuando lloras. Era un manual de instrucciones para manipularme. Escrito por mi propia prima. Lo tenía todo. Tenía el plan, la confesión y a la autora intelectual. La trampa estaba lista. Por primera vez en meses dormí toda la noche. Me desperté sintiendo un poder que me había sido arrebatado. Ya no era la víctima de su historia. Era la arquitecta de su final. Y entonces, como si el universo tuviera un retorcido sentido del humor, mi teléfono sonó. Era Valeria. Prima, qué bueno que hablamos. Su voz era pura miel. Oye, estaba pensando, para el baby shower, ¿podrías encargarte de la presentación de fotos? Ya sabes, un montaje con música de cuando éramos pequeñas, de la familia. Nadie lo haría con tanto amor como tú. Tuve que morderme el labio para no reírme a carcajadas. Me estaban entregando el arma, la plataforma y la bendición de la familia para ejecutar mi sentencia. Claro, Valeria, respondí, poniendo un falso nudo de emoción en mi garganta. Me encantaría. No te preocupes por nada. Será inolvidable. Esa noche no dormí, pero no fue por ansiedad, sino por trabajo. Me senté frente a mi computadora, con todo el material que había recopilado. No estaba haciendo un video de fotos, estaba forjando un arma. Mientras arrastraba los archivos, me detuve en una foto. Era yo en la cama del hospital, unas horas después de la cirugía. Estaba pálida, con ojeras y una vía intravenosa en el brazo, pero sonreía débilmente a la cámara. A mi lado, Valeria, radiante y saludable, me abrazaba. En ese momento, esa foto representaba el amor y el sacrificio. Ahora, veía a una depredadora con su presa. El dolor de esa imagen, la cruda realidad de mi explotación casi me hizo dudar. Una oleada de tristeza me inundó. ¿Realmente iba a hacer esto? Entonces, recordé su voz en los chats. Solo aguanta un poco más. Una vez que tenga el riñón, todo será nuestro. Y la duda se convirtió en combustible. Usé ese dolor, esa ira, y la canalicé en mi creación. Superpuse el audio de la confesión de Marcos sobre la imagen de mi propio cuerpo sacrificado. Combiné las capturas de pantalla de sus chats con fotos de nuestra feliz infancia. El contraste era nauseabundo y brillante. Al amanecer, el video estaba terminado. El arma estaba lista.
El día del baby shower llegó con un cielo gris y plomizo, a juego con mi estado de ánimo. Me vestí con un cuidado casi ceremonial. Un vestido sencillo de un color oscuro. Quería ser un lienzo en blanco sobre el que se proyectara su destrucción. Me sentía como un soldado vistiéndose para su última batalla, una mezcla de terror y una calma absoluta. Al llegar a la fiesta, el ruido y las risas me golpearon como una pared. El salón estaba decorado en tonos pastel, lleno de globos y regalos, el epicentro de la hipocresía. Mientras me abría paso, mi tía, la madre de Valeria, me detuvo. «Laurita, qué bueno que viniste», dijo, abrazándome con fuerza. «Estoy tan orgullosa de ti, de tu madurez, de tu capacidad para perdonar. Demuestra la gran persona que eres». Le sonreí, una sonrisa vacía que no llegó a mis ojos. Por dentro, una furia gélida se arremolinaba. Mi madurez, la ceguera de mi familia, su deseo de mantener una paz falsa a costa de mi dignidad fue la última confirmación que necesité. La exposición pública no era solo justicia para mí, era una lección para todos ellos. Durante la siguiente hora actué mi papel a la perfección. Felicité a los futuros padres. Sostuve regalos ridículamente pequeños. Escuché conversaciones vacías. Desde la distancia observé a Valeria y a Marcos. Él parecía nervioso, evitando mi mirada a toda costa. Ella, en cambio, estaba en su elemento. Era la reina de su farsa, disfrutando de la atención, ajena a la bomba de tiempo que estaba sentada en una esquina, sonriendo amablemente. Y entonces llegó el momento. Valeria tomó un micrófono y ahora anunció con una voz cantarina: «Mi prima del alma, mi salvadora Laura, ha preparado una sorpresa muy emotiva para nosotros. Un aplauso para ella». Toda la sala se giró para mirarme. Sentí docenas de ojos sobre mí. Me levanté y el pendrive en mi mano se sintió pesado como una piedra. Mientras caminaba hacia el proyector, mis ojos se cruzaron con los de Valeria. Me sonrió, una sonrisa de pura condescendencia, como si yo fuera su mascota entrenada actuando para su diversión. Le devolví la sonrisa, pero la mía era diferente. Era una promesa. El punto de no retorno había llegado. Inserté el pendrive en el puerto del laptop. La sala se oscureció y un silencio expectante llenó el aire. El video comenzó y por un momento fue exactamente lo que todos esperaban. Fotos de Valeria y yo de niñas, en la playa, en fiestas de cumpleaños, con una música suave de fondo. Vi a mi familia sonreír, conmovidos por el falso sentimentalismo. Valeria y Marcos se miraron, radiantes. Y entonces, la música se cortó, de forma abrupta y total. La pantalla se quedó en negro por un segundo antes de mostrar una imagen nítida y ampliada. El correo electrónico a la clínica de fertilidad, con la fecha claramente visible. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Vi a Valeria y Marcos mirarse, el color desapareciendo de sus rostros. El pánico empezó a florecer en sus ojos. Antes de que pudieran reaccionar, la pantalla cambió de nuevo. Ahora mostraba las capturas de pantalla de sus chats, las instrucciones de Valeria a Marcos sobre cómo manipularme. El murmullo confuso de la audiencia comenzó a convertirse en un clamor de indignación. Y entonces, la voz de Marcos, temblorosa y culpable, llenó el silencio. «Fue idea de Valeria». Observé los rostros horrorizados de mis tíos, de mis primos. Vi la comprensión y el asco reflejados en sus ojos. La siguiente imagen que proyecté fue la mía, en la cama del hospital, pálida, sonriendo débilmente. Y sobre esa imagen de mi sacrificio resonó la voz de Valeria, extraída de un audio de chat que había encontrado. Su voz, clara y fría: «Solo aguanta un poco más. Una vez que tenga el riñón, todo será nuestro». El impacto fue total. La verdad, en toda su crudeza, había caído sobre ellos como una bomba. El video terminó dejando la pantalla en negro. Un silencio sepulcral, pesado y denso, se apoderó de la habitación. Nadie se movía, nadie hablaba. Fue roto por mi tío, el padre de Valeria. Se levantó lentamente, su rostro una máscara de incredulidad y una furia profunda y terrible. Miró a su hija, no como a una hija, sino como a una extraña monstruosa. Valeria intentó hablar, un balbuceo incoherente. «No, eso está sacado de contexto», pero nadie la escuchaba. Las miradas de todos los presentes eran cuchillos. Marcos estaba congelado, pálido como un fantasma, incapaz de articular palabra. Su mundo perfecto,
construido sobre mi cuerpo y mi confianza, se estaba desmoronando a su alrededor. En silencio, tomé mi bolso de la silla. Nadie se fijó en mí. Toda la atención del universo parecía estar concentrada en la pareja culpable en el centro de la sala. Caminé hacia la salida, mis pasos resonando en el silencio tenso. Justo en el umbral de la puerta me detuve. Me giré una última vez para mirarla. Nuestros ojos se encontraron a través de la sala. En su mirada había pánico, odio y una pizca de súplica. En la mía ya no había nada, ni odio ni dolor, solo un vacío inmenso y tranquilo. «Disfruta tu sueño, prima», dije, mi voz resonando clara y firme en la habitación. Ya pagué el precio por él, y me fui. Cerré la puerta tras de mí, y el primer grito de la discusión que estallaba dentro fue el sonido más dulce que había escuchado en mucho tiempo. Han pasado 6 meses. Vivo en otra ciudad, una donde el aire huele a mar y no a traición. Empecé un nuevo trabajo. Estoy yendo a terapia. Hay días buenos y días malos, pero por primera vez en mucho tiempo siento que el futuro es mío y de nadie más. Ayer recibí un mensaje de mi madre. Fue largo, lleno de disculpas y arrepentimiento. Me contó que Valeria y Marcos siguen juntos, pero que son parias. La familia les dio la espalda. Viven en una especie de exilio autoimpuesto. Su felicidad, una prisión de vergüenza que ellos mismos construyeron. El bebé nació, un niño sano que no tiene la culpa de nada, pero cuya llegada estuvo marcada por el escándalo y no por la alegría. Leí el mensaje y no sentí ni placer ni rabia. Sentí paz. Lo borré, guardé el teléfono en mi bolsillo y seguí caminando por el paseo marítimo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de naranja y rosa, y por primera vez en más de un año, sonreí. Una sonrisa pequeña, genuina, y solo para mí. No busqué venganza, me doy cuenta ahora. Busqué la verdad, y al liberarla, me liberé a mí misma. Ah, la justicia. Qué concepto tan fascinantemente primitivo. Los humanos, con su insaciable apetito por el drama, diseñan estas complejas coreografías de dolor y retribución, creyendo que al final del acto encontrarán algo parecido a la paz. Aplauden el karma, celebran la caída del villano, y luego vuelven a sus propias vidas, a tejer sus propias pequeñas traiciones y decepciones, convenientemente olvidando la lección. La protagonista de esta pequeña tragedia se siente liberada, se ha mudado, ha borrado un mensaje, ha sonreído a una puesta de sol. Qué poético, qué predecible. Cree que ha cerrado un capítulo, cuando en realidad solo ha terminado de leer en voz alta una página que ya estaba escrita. La naturaleza de su prima no ha cambiado, la debilidad de su ex prometido es perenne, la ceguera voluntaria de su familia es una condición crónica, y su propia capacidad para el sacrificio y, posteriormente, para la crueldad calculada, son dos caras de la misma y volátil moneda humana. Ella no ha escapado de la condición humana, simplemente ha interpretado un papel diferente en la misma obra interminable. Hoy es la heroína vengadora. Mañana, quién sabe, quizás la tía que pide pasar página por el bien de la familia en la desgracia de otro. Todos ustedes son actores en un repertorio limitado, cambiando de vestuario pero recitando siempre las mismas líneas sobre el amor, la traición y la justicia. Y francamente, aunque la ejecución puede ser ocasionalmente entretenida, la trama ya me la sé de memoria. Así que, mientras levantan sus copas imaginarias por la victoria de Laura, les dejo con una simple pregunta. ¿Qué parte de su historia les aplauden con más fuerza, su sacrificio inicial o su venganza final?